conectar. Perfecto, pues hoy es 7 de agosto y la clase va a estar dedicada a las ramas de la filosofía de la ciencia y luego nos vamos a detener un poquito más en la rama de la filosofía de la biología para comentar un texto de Antonio Diegues que se llama El origen evolutivo de la racionalidad y que estaba planeado para antes de vacaciones, pero lo dejamos para el día de hoy, aprovechando que no había una lectura obligatoria para ustedes. Déjenme, prendo la luz porque está un poquito oscuro. A ver si así se me ve un poquito más la cara. Muy bien. Bueno, entonces, pues sin más, voy a dedicar la primera mitad de la clase a comentarles cuáles son las ramas de la filosofía de la ciencia. Si ustedes están interesados en esta área de la filosofía, pues se podrían dedicar a cualquiera de estas ramas y entonces creo que este mapa pues es muy útil para saber qué hacen los profesionales de la filosofía de la ciencia hoy en día. Entonces hice un mapa donde hasta arriba tenemos estas áreas de la filosofía en general, que es, por ejemplo, la lógica y el lenguaje, la ontología o metafísica, en segundo lugar, la epistemología como un área de la filosofía que se encarga de ver cómo se justifica el conocimiento o cómo se ha desarrollado el conocimiento, no solamente el conocimiento científico, sino el conocimiento en general. Aquí tendríamos pues a Platón y, o sea, como filósofos antiguos y todo, pero estamos como englobando a todos aquellos que hayan hablado de qué es la verdad o cómo se justifica el conocimiento en general. Y luego tenemos el área de la ética y la estética. Entonces estas son ramas de la filosofía y todas ellas proveen marcos conceptuales para aplicar al conocimiento científico, generando así las distintas ramas de la filosofía de la ciencia. Entonces, digamos, todas estas son herramientas conceptuales. Jaime, ¿sí puede poner por favor el mute a su micrófono? Muchas gracias. Entonces, bueno, todos estos alimentan filosóficamente a la filosofía de la ciencia y generan todas estas ramas. En la filosofía de la mente se hacen preguntas sobre si existe nada más el cerebro o existen además como ontológicamente independientes las creencias y los pensamientos, o si se puede reducir todo a la cuestión fisiológica, corporal, o sea, de neuronas y de las conexiones entre ellas. Y allí pues se relaciona la filosofía del lenguaje con la filosofía de la mente. Son áreas muy cercanas porque hacen mucho análisis del lenguaje, como algunas cosas que estuvimos viendo en quinto semestre. Y bueno, pues en el Instituto, por ejemplo, de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, se considera que una de las áreas más fuertes es la de filosofía de la mente. Hay muchas personas trabajando en eso. La más pues, potente y conocida era la doctora Maite Escurdia, que falleció muy recientemente, no recuerdo si en el 2019 o poquito antes, pero bueno, es hace muy poquito. Y bueno, pues a eso se dedican los filósofos de la mente. Después tenemos todas las filosofías de las ciencias particulares. Déjenme ver, sí, que tengo aquí desplegadas, pues ustedes ya leyeron en este curso ejemplos de filosofía de la física, que sería un poco lo que leímos de Ana Rioja sobre la mecánica cuántica y sus fundamentos. En la UNAM, una persona que trabaja en esta área de la filosofía de la física es el doctor Elías Ocón, que trabaja en el Instituto de Filosóficas, pero también está muy en contacto con un grupo del Instituto de Ciencias Nucleares y se reúnen pues a discutir sobre
las diferentes interpretaciones o modificaciones de la mecánica cuántica y bueno, de todas las áreas les voy a tratar de dar nombres como para que sepan quién trabaja en eso en nuestra universidad. Después tenemos filosofía de la biología, que pues como comentaba hoy vamos a ver este ejemplo de Antonio Diegues que se dedica a la evolución. Y para tener un ejemplo, en la UNAM se dedica a la filosofía de la biología el doctor Carlos López Beltrán. En alguna ocasión en este curso de Filósofos de la Ciencia Vivos incluí un texto suyo sobre la epigenética del siglo XVIII, que es un texto maravilloso acerca de cómo se concebía pues el nacimiento de las personas y la transmisión de las características cuando se creía todavía que había una especie de homúnculo, que era un hombrecito completo con sus órganos y su cabello y todo, que eso era lo que crecía dentro de la mujer, pero que no se iba formando durante la gestación, sino que ya estaba todo formado desde el principio. Y bueno, unas ideas que ahora nos resultan súper extrañas acerca de cómo se concebía ese homúnculo y por supuesto no se tenía ni idea de que aportaban características de apariencia tanto la madre como el padre, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que podemos encontrar en la filosofía de la biología de Carlos López Beltrán. También ha llevado varias investigaciones sobre el mestizaje, sobre es poeta, en fin, sobre la importancia del rostro, de cómo el rostro de una persona genera una primera impresión que es importante. Esa investigación la desarrolló una tesista suya que se llama Abigail Nieves. Y solo se los comento porque ahora con la cuestión de los cubrebocas, pues me he acordado mucho de Abigail Nieves y de cómo no estamos percibiendo los rostros de las personas que nos rodean si tenemos necesidad de salir a la calle y vemos, pues sí, solo la mitad de la cara de las personas. En fin, filosofía de la biología. También por ahí podríamos mencionar a Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras, pero mejor me voy a esperar para la parte de la ética porque creo que más bien se ha especializado en bioética. Bueno, filosofía de la economía, yo no conozco a nadie que la esté desarrollando ahorita en México, excepto por un tesista de doctorado que se llama Josafat, pero él pues buscó mucha ayuda en España, no conozco un investigador contratado de la UNAM que se dedique a eso, y la autora que nosotros vamos a leer de filosofía de la economía es Nancy Cartwright, que ya estamos a punto de leerla, si no la próxima semana, creo que dentro de 2. Después tenemos la filosofía de la psicología. Esa es probablemente de las áreas que menos conozco, en el sentido de que me queda algo lejos, pero sí sé que, bueno, la pregunta central es cuáles son los aspectos más científicos de la psicología y de alguna manera como que si pasa las pruebas para ser considerada ciencia o no. Luego está la filosofía de la química, que la conocimos nosotros a través del texto de Lombardi y Labarca. Ellos trabajan en Argentina y aquí en la UNAM hay un químico que se llama José Antonio Chamizo, que está en la Facultad de Química y ha hecho estancias en el instituto y tiene un corte histórico, o sea, le gusta mucho la historia de la química, pero sí va haciendo reflexiones filosóficas. Por ejemplo, lo vi dar una conferencia el año pasado en donde hacía como una historia de la química a la Thomas Kuhn, identificando 6 revoluciones importantes dependiendo de los descubrimientos que había hecho la química. Y bueno, pues ese es un ejemplo de filosofía de la química en nuestra universidad. Y bueno, como ustedes saben, pues yo me dedico a filosofía de la física. En mi tesis doctoral fue sobre la flecha del tiempo y la entropía, y pues son como mis investigaciones más físicas. Que, como les comentaba, pues algunos ejemplos son filosofía de la mecánica cuántica, pero lo que yo hice fue más bien filosofía de la mecánica estadística. Que son, pues puedes tomar cualquier teoría de la física y hacer allí filosofía, ¿no? Muy bien.
Bueno, como podrán ver, aquí a la izquierda de la lista de filosofías de las ciencias particulares, tenemos un cuadrito que dice ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas es un área del conocimiento ahorita muy en boga, o sea que estaba empujando mucho y que conecta a la filosofía de la mente con varias de estas filosofías de las ciencias particulares. Por eso lo puse como aquí en medio, porque, por ejemplo, pues puede estar relacionado con filosofía de la biología o filosofía de la medicina. Utilizan los conocimientos científicos, como puede ser de la neurología y demás, para analizar cómo conocen los seres conocentes, que como vimos en la lectura de hoy, no solamente son los humanos, ¿no? Pueden ser también muchos otros animales no humanos. Pero bueno, a eso se dedican las ciencias cognitivas, es un área interdisciplinaria o transdisciplinaria en donde cooperan profesionales de la psicología, de la medicina y de la filosofía para pues desarrollar las investigaciones acerca de cómo conocemos, cómo generamos creencias y cómo actuamos en consecuencia por las creencias que tenemos. Muy bien, entonces también tiene que ver con el comportamiento y demás. Bueno, vamos a pasar a la filosofía política de la ciencia. ¿Qué problemas ven los filósofos de la política? Pues, por ejemplo, ¿cuáles deben ser las políticas públicas relacionadas con la ciencia? ¿Qué estatus debemos otorgar a los saberes indígenas? ¿Cómo se legislan las leyes de los recursos naturales? Dos ejemplos de personas que se dedicaron a esto, bueno, fue León Olivet, que también ya falleció, y el doctor Ambrosio Velasco, que fue director de la facultad durante 2 periodos y que ahorita pues sigue siendo investigador del Instituto de Filosóficas de la UNAM, pues ellos desarrollan este tipo de problemas y a mí me parece una de las partes de la filosofía de la ciencia que es más aplicada y más útil, por decirlo de alguna manera. Yo le preguntaba a León Olivet si cuando iba a la Cámara de Diputados a hablar del estatus, por ejemplo, de los conocimientos de los pueblos indígenas, si él sentía que los diputados lo escuchaban o lo ignoraban, ¿no? Porque pues también puede ser que les entraba por un oído y les saliera por el otro. Y entonces me dijo que en general lo ignoraban, pero que luego como que sí dejaba por ahí sembrada alguna duda y que sí lo había buscado uno que otro diputado para algunas legislaciones en Oaxaca, entonces que sí había sido útil, o sea que tampoco era como que el público estuviera súper interesado y atrapado, pero que sí habían salido cosas útiles de esas presentaciones en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues por eso me parece que esta área de la filosofía de la ciencia es como de las más aplicadas y que en nuestro país pues es de suma importancia. ¿Qué más? Déjenme ver. Sí, pues creo que ya dije todo lo que tengo aquí anotado respecto a la filosofía política de la ciencia. Y luego, respecto a la ética y la ciencia, ahí sí podemos mencionar como un ejemplo al doctor Jorge Linares, que tiene varias publicaciones sobre bioética. Creo que también está Paulina Rivero, y en el C3, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que está enfrente de Universum, hay un grupo de personas que se dedican a la bioética. Y en esta área pues se hacen preguntas como la eutanasia, el transhumanismo. No sé si les tocó leer algo del transhumanismo o de la técnica en Heidegger, ¿les suena? Los problemas de la técnica, ¿no? Bueno, Heidegger plantea algunos como dilemas éticos de lo que la técnica está haciendo con los humanos en su época, cuando pues, todavía ni siquiera estábamos enchufados a las pantallas como lo estamos el día de hoy. Y entonces muchos filósofos actuales han tomado esas reflexiones de Heidegger para hacer una aplicación, una reflexión actual a el uso de las técnicas
Y uno de los temas más interesantes es el del transhumanismo, en el cual es experto justamente Antonio Diegues. Y el transhumanismo consiste en la modificación del cuerpo humano para su mejoramiento, ya sea para vivir más años, para ser más inteligentes, para poder hacer ejercicio más efectivamente. O sea, es así como un poquito exagerando como los hombres y la mujer biónica. Y ahora sí, Jaime está levantando la mano. Adelante. Gracias, doctora. Era un poquito antes de que usted iniciara con el área de ética y ciencia en relación con las filosofías de las ciencias particulares. Si usted lo considera, lo puedo hacer ahorita o hasta que usted termine su exposición. No, está bien. Adelante, si quiere, haga su pregunta, Bueno, Jaime. aquí en las filosofías de ciencias particulares, de manera propia, doctora, yo terminé la carrera de Derecho. Y uno de mis intereses es hacer sobre el campo de la filosofía del derecho. Y como no menciona nada al respecto, pues yo me quedé un poquito, dije, bueno, entonces, ¿dónde voy a quedar, no? Vamos a decirlo así. Pero de lo que he explicado hasta ahorita, quizás entremos, yo en el área de derecho hice varios cursos en áreas jurisdiccionales en materia de amparo, incluso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y ahí lo que se nos decía básicamente es enfrentar las normas jurídicas, las normas del derecho, con los hechos que se dan en la realidad. Entonces, esa idea, esa manera de pensar se me ha quedado, incluso en cursos de la Corte y en especialidades de amparo, y enfrentar aquí lo que dice la filosofía desde el punto de vista de lógica, lenguaje, con los problemas que tenemos en la realidad o los problemas que no tienen salida filosófica y jurídicamente hablando, como lo hemos visto en su materia que estamos llevando. Concretamente, cómo vamos a legislar ahora la cuestión de la educación que va a ser vía televisión, el acceso a los juzgados que no es posible, qué normas van y cuál va a ser el sentido de los conceptos que ahora desde el punto de vista jurídico o normativo vamos a tener que llevar a cabo. Es un campo amplio que se ha dado especialmente por la situación de la pandemia y que está aquí, está afuera, salimos a la calle y hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca ya están prohibiendo que los niños coman productos chatarra, vamos a llamarlo así. No te permitimos que salgas a la calle en Guanajuato si no traes cubrebocas y te golpeamos, pero eso lo aplican prácticamente las personas, los oficiales. Entonces, todo ese campo y más, como usted nos decía ahorita, la reciente crítica que le hicieron al subsecretario Gatell por los más de 50,000, y él tendrá la culpa desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista de política de la medicina. O sea, ese quizás sería uno de los campos que a mí me llamaría la atención como ciencias particulares abordar, doctora. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Sí, Jaime, gracias. Gracias por tu comentario. La verdad es que es un poquito difícil responder en el sentido de que, pues lo más inmediato que le podría decir es que eso es filosofía del derecho o ciencias políticas o políticas públicas, pero que si no estamos hablando de un conocimiento científico, pues entonces no lo vamos a incluir en las ramas de la filosofía de la ciencia, ¿no? Es decir, si no estamos usando física, biología, química, pues entonces no lo consideramos como filosofía de la ciencia. Sin embargo, esa es la salida fácil, porque la más difícil pues es reconocer que las ciencias sociales también son ciencias, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando Otto Neurath, positivista, quería hacer filosofía de las ciencias, decía filosofía de las ciencias naturales y sociales. Y aquí tenemos a la economía en mi lista, ¿no? Entonces usted perfectamente me podría decir, bueno, si tienen a la economía, ¿por qué no tienen al derecho? Entonces, creo que lo que usted está planteando sería una reflexión que tendría implicaciones éticas y que estaría aplicada al derecho, ¿no? Y no tengo ahorita en mente a alguien que se dedique a hacer algo así, pero creo que el más cercano sería Ambrosio Velasco.
Y pues sí, sería cosa también como de ver, más bien en ciencias políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas, pues qué tipo de investigaciones se van a desarrollar post-coronavirus, que seguro van a ser muchas, ¿no? Pero Muchas sí, gracias. la verdad es que la salida más fácil era decirle, no, no, eso no es ciencia, ¿no? Eso es filosofía del derecho fuera de aquí. Pero bueno, si reconocemos que las ciencias sociales son ciencias, entonces se pone más interesante la cosa. Ojalá que encuentre, y seguro que sí, seguro que después del COVID va a haber muchísimas investigaciones nuevas respecto a pues, la legislación que tenemos que repensar por esta situación, ¿no? Gracias, doctor. No, Jaime. Bueno, pues gracias a usted por su comentario y vamos a continuar aquí con la tabla. Entonces estábamos ya aquí en ética y ciencia, en donde pues como ejemplo tenemos a Linares y él tiene un libro muy reciente que se llama Adiós a la naturaleza. A mí me escandalizó el título, yo pienso que por lo menos le tendría que haber puesto símbolos de interrogación, ¿no? Así como adiós a la naturaleza. Porque bueno, justo está pues planteando la problemática de que con todo lo artificial pues parece que nos vamos alejando de la naturaleza y se plantea una serie de reflexiones acerca de cómo legislar medicina y demás. Es interesante, pero a mí me parece muy dura la aseveración de adiós a la naturaleza, como si ya no la pudiéramos recuperar. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de publicaciones que se generan en esta área del conocimiento. Y por último, tenemos hasta la derecha de nuestra tabla el área de estética y ciencia, en donde, como ejemplo, podemos mencionar a María Antonia González o a Axel Barceló, que son investigadores de la UNAM que tienen un proyecto que se llama Arte más Ciencia, con el símbolo de más, y que han montado exposiciones, por ejemplo, en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra universidad, en donde pues se valora la estética de los seres vivos. Me parece que en una como que iban viendo cómo crecían las plantas y cuestiones así. No tengo más detalles, pero sí, si les interesa, pues pueden saber que existen este tipo de proyectos de estética de la ciencia. Y pues es muy sabido que muchos científicos, matemáticos sobre todo, son como muy talentosos para la música y entonces hay pues muchas coincidencias o confluencias entre los científicos y los artistas y pues se han escrito muchas cosas sobre ese tema que pues también les puede interesar. Entonces, con esto termino yo creo con la tablita. Déjenme ver si tenía alguna otra. No, ven ya, esta es la tabla de las ramas de la filosofía de la ciencia. Son justamente las 11 y entonces voy a parar el video para terminar esta parte de las ramas de la filosofía de la ciencia y pasamos a discutir el texto de Diegues. A ver. Y yo según ya me sé aquí todo lo de... aquí está.